y aplicarla. Danos, Señor, de tu Espíritu Santo para ello. En el nombre de tu Hijo Jesucristo lo rogamos. Amén. Bueno, niños y hermanos, vamos a tener hoy nuestro devocional bajo este título. Es: el pecado nunca da lo que promete. El pecado nunca da lo que promete. Para ello, vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis 21 y vamos a leer dos versos, verso 8 al 10. Génesis 21, 8 al 10. Dice así: y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto, dijo a Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Bueno, como ustedes lo notan, tenemos un pasaje que tiene un cambio fuerte, un pasaje que nos muestra alegría y luego de un momento a otro una situación ahí oscura. Vamos a tratar de entender este pasaje. Lo primero que se nos cuenta aquí es la alegría que tenía la familia acerca de o relacionado con su hijo Isaac. El verso 8 nos habla de que hicieron un banquete. Esto es una celebración, como cuando nosotros celebramos un cumpleaños o algo así, pero lo hicieron el día que fue destetado. Ahí hay diferentes versiones acerca de qué edad era esto, pero se piensa que era al segundo o tercer año de vida de Isaac. Entonces, cuando ocurrió esto, hubo un banquete. Fue un día de alegría, fue un día de fiesta y fue un día de gran alegría porque el pasaje nos dice que Abraham hizo gran banquete. Así que quería realmente celebrar y mostrar su alegría con esta comida, con este almuerzo, tal vez una cena. Y bueno, no era para menos. De todas formas, recuerden, ellos no habían tenido hijos. Sara y Abraham juntos no habían tenido hijos. Ella lo tuvo de 99 años, él de 100 años. Hasta esa edad recibieron de parte de Dios la promesa. Y ahora entonces, cuando lo destetaron, lo ven ahí, este bebé, como una realidad en sus vidas. Además, un niño que ya se está fortaleciendo más, está pasando de bebé a niño. Y por supuesto, todo esto les trae mucha alegría. Así que celebran esa bendición que Dios les dio, se gozan en ello, disfrutan de esta bendición que el Señor les ha dado. Lo segundo que notamos ahí, o bueno, lo segundo que vemos de inmediato es que esa alegría se ve un tanto opacada o empañada. Esa alegría se disminuye por una razón fuerte. La razón es que vio Sara que Ismael, el hijo que había tenido Abraham con la sierva de Sara, con Agar, se burla de su hijo, se burla de Isaac. La palabra burlar aquí
o reírse tiene la idea de deshonrar a la otra persona. Esto era una manera de atacar a Isaac, de manera que esto no le gusta a Sara. Por supuesto, toda mamá defenderá a su hijo y ella también. Pero la idea acá no es que meramente Ismael se ríe. La idea aquí no es que Ismael de pronto se ríe de alguna cosa que haga Isaac o algo así, de alguna torpeza, porque esas cosas son normales, uno se ríe, uno tiene que tener buen humor, no debemos ser amargados en esta vida, debemos aprender a reír, pero una cosa es reír y otra cosa es burlarse, y además, según lo que vemos en el pasaje, por el contexto, es que la burla tiene que ver con la herencia, con quién va a recibir la herencia. Eso lo notamos en el verso 10. Podemos leerlo otra vez para que miremos el contexto, qué es lo que está pasando allí. En el verso 10 dice, por tanto, dijo a Abraham, Sara le dijo a Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Más adelante trataremos más de este tema en el próximo devocional, pero por ahora nos damos cuenta que la burla que el muchacho le estaba haciendo a Isaac tenía que ver con la heredad, con la herencia, con quién iba a heredar y quién no. Tiene que ver con el hecho de que Ismael era el que nació primero y por lo tanto seguramente estaba pensando que la herencia era para él y no para Isaac. Y noten, aunque estamos en un día, estamos en un tiempo donde se le está haciendo un banquete para celebrar que Isaac fue destetado, Ismael no esperó y ahí mismo en ese contexto empezó a hacerle burla y a hablar de estos asuntos relacionados con la herencia. Entonces, Ismael estaba imponiendo su pensamiento y mirando entonces con desprecio a Isaac. Entonces, se cambió. El pasaje empieza con alegría, con gozo, pero entonces de inmediato encontramos el contraste. Se empieza a cambiar en una serie de sentimientos negativos. Ahora, algo que quiero resaltar, y es lo tercero que vemos en el pasaje, es que Sara ahora, y una vez más, ve a Agar muy mal y ahora también a su hijo. Ahora, ya hablamos de esto algo parecido en el capítulo 16, donde Agar, la sierva, cuando quedó en embarazo, empezó a despreciar a Sara y tuvieron un encuentro con ello. Ustedes recuerdan, en aquella oportunidad Agar huyó y Dios se le apareció en el camino y le dijo, devuélvase y póngase sumisa bajo la mano de su señora. Ya habían tenido un encuentro relacionado con el tema del nacimiento de este hijo de Ismael. Pero ahora, de nuevo, hay un conflicto allí y peor, porque ahora Sara ve en Ismael y en Agar un problema para su hijo. Entonces le dice a Abraham que eche de la casa, que despida a la sierva y a su hijo. La razón, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac, mi hijo. Pero lo que quiero llamar la atención en este punto es la realidad de lo mentiroso que es el pecado. Miren, allá en Génesis 16, esta mujer planeó un pecado. Y les leo, en Génesis 16:2 dice así, dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva
quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Lo dijimos, esta es una oportunidad donde Abraham básicamente tuvo este niño con Agar, con la sierva. Y miren cuál es el propósito. El propósito que Sara tenía en su mente era tener hijos de la sierva. Dice, quizá tendré hijos de ella. Es decir, que la idea era que como Sara era estéril, su sierva tuviera un hijo y Sara tomara este hijo como para ella. ¿Mm? Sara quería tener hijos de Agar. Quería tomar los hijos de Agar y Abraham como los suyos propios. Para eso planeó este pecado de que su esposo tuviera hijo con Agar. Y ahora, bueno, también es un pecado de su marido, pero ese pecado, ese pecado tenía el propósito de tener hijos para ella y debemos preguntarnos, ¿cometer ese pecado realmente les dio lo que ellos querían? ¿Ese pecado le dio un hijo a Sara? ¿Sara ve hoy a Ismael como hijo de ella? No. En este pasaje vemos que no. En nuestro pasaje, ¿qué vemos? Por el contrario, Sara está diciendo, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. ¿Qué vemos aquí entonces? Vemos cómo el pecado es un engaño, es una mentira. Ella se engañó diciendo, los hijos que tenga mi esposo con esta sierva van a ser mis hijos. Ahora han pasado varios años y resulta que ella ahora se da cuenta que no es así, que no es su hijo, que es hijo de ella, de su sierva, y además se le convirtió en un problema. Tanto que ella llega a pensar, la única solución que tenemos hoy frente a esto es que Abraham eche a Agar y eche a su hijo. Entonces la situación se puso complicada. Ahora Ismael se burla de su hijo y ahora se hace diferencia claramente quién es hijo de quién. Ismael es el hijo de la sierva e Isaac es el hijo de Sara. Esto es que el pecado los engañó, les hizo pensar, quizá tendré hijos de ella. Y aquí vemos que no fue así. Ismael no fue considerado hijo de Sara. Entonces lo que tenemos frente a nosotros es un engaño. El pecado no da lo que promete. El pecado no da lo que uno está pensando que dar, que va a dar, porque lo que uno está pensando que el pecado le va a dar es un engaño, es una mentira. El pecado solo destruye. Y ahora vemos a un Ismael burlándose y como dice el Nuevo Testamento, esta burla era profunda porque básicamente lo que Ismael estaba haciendo ahora era persiguiendo a Isaac. Qué lamentable, qué triste. Y miren cómo las alegrías de uno se pueden ver empañadas por el pecado. Había gran alegría porque fue destetado Isaac, pero el pecado que cometieron unos años atrás les está haciendo mal, les está haciendo sufrir, les está causando dolor, les está empañando sus alegrías. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto entonces con el Señor Jesús? Bueno, tiene que ver varias cosas. Por un lado, es importante entender el Señor Jesús vendría por Isaac y no por Ismael.
Eso es importante. Sí, Ismael era hijo de Abraham, pero no era el hijo de la promesa. Así que el Señor vendría por Isaac. La herencia entonces debía ser de Isaac. Esta lucha que se está dando aquí en este pasaje tendría consecuencias relacionadas con la ascendencia del Señor Jesús. Por otro lado, entonces debemos pensar que Isaac es un modelo o tipo del Señor Jesús. Supremamente importante. Isaac y no Ismael. Así que cuando Dios decía, en Isaac te será llamada descendencia, entonces nos damos cuenta cómo Isaac era el tipo, el modelo que Dios estaba dando, apuntando al Señor Jesús, para que estas personas, para que Abraham y los hombres y mujeres piadosos pusieran su fe en un hijo particular, el cual es el Señor Jesús. Por esta razón, leemos en el Nuevo Testamento estas palabras de Pablo. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno. Dice, a tu simiente, la cual es Cristo. Así que allí notamos entonces cómo Isaac es un tipo de nuestro Señor y este relato, esta historia está apuntando a Cristo el Salvador. ¿Qué aprendemos entonces de este pasaje? Bueno, saquemos dos lecciones. Dos lecciones vamos a aprender hoy. Primera lección. El pecado roba la felicidad. El pecado roba la felicidad. Es lo primero que debemos aprender, niños y hermanos. Miren cómo Abraham y Sara están celebrando, están gozándose, están felices porque su hijo pasó a esta otra etapa. Si pensamos en la mortandad de los niños en años anteriores, bueno, era alta, y entonces ver que el niño se va fortaleciendo y que va creciendo es muy importante. Y ellos se gozan, están felices con su hijo, felices por la bendición de Dios, pero ahí se les atravesó el pecado que cometieron tiempo atrás. ¿Y qué hizo? ¿Qué hace el pecado? Les quita el gozo, les quita la alegría. En cuanto a Isaac, por ejemplo, otra persona burlándose de él. Sara, angustiada, preocupada, porque entonces está viendo que este niño le quiere quitar la herencia a su hijo. Y ahora Abraham también preocupado, porque ya le dice, echa a esta sierva y a su hijo. ¿Qué hizo entonces el pecado? Les quitó la felicidad. Entonces, niños y hermanos, aprendamos, aprendamos. Por más que el pecado ofrezca muchas cosas bonitas o atrayentes, lo que nos va a dar es tristeza y dolor, porque el pecado roba el gozo. Lo roba. La segunda lección. El pecado no da lo que promete. El pecado no da lo que promete. Miren, siempre que se nos plantea un pecado, uno quiere cometer ese pecado porque piensa que va a tener cierto beneficio. Aprendamos que no lo vamos a tener. El engaño de Sara en su mente fue tener un hijo, y resulta que encontró fue el perseguidor de su hijo.
Imagínense. Ella dijo, quizás tendré hijos de Agar. Y lo que realmente encontró fue alguien que empezó a perseguir a su hijo Isaac. Entonces nos damos cuenta, Gálatas 4:29 dice, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el espíritu. Esto es que Sara no encontró un hijo en el pecado, aunque el pecado le ofreció eso, sino un perseguidor para su verdadero hijo. Entonces, aprendamos. El pecado nos hace pensar que vamos a obtener algo, que lograremos algo, alguna alegría, algún bien, que tendremos alguna cosa, pero miren, la Biblia, nuestro sabio Dios, nos dice una y otra vez que no es así, no lo lograremos, no encontraremos en el pecado el bien para nuestras vidas. No lo haremos. Aprendamos eso. Oremos entonces que el Señor nos ayude a grabar estas lecciones en nuestro corazón. Padre, te damos muchísimas gracias por tu palabra. Te damos gracias por este ejemplo a través del cual, Señor, nos ilustras cómo el pecado realmente quita la felicidad y cómo el pecado es solamente un engaño. Padre, ayúdanos, porque en nuestros corazones está el pecado y todo el tiempo quiere engañarnos. Ayúdanos a que tu palabra quede bien grabada en nuestros corazones y entonces no accedamos al pecado. Ten misericordia de los niños. Llévales, Señor, a tu Hijo Jesucristo. Sálvales, libérales de la esclavitud del pecado para que este, Señor, deje de engañarlos. Rogamos, Señor, por él, por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, niños, voy a poner las preguntas allí en el chat, como siempre. 2 preguntas. La primera es, usted, cuénteme con sus palabras la historia que vimos hoy. Cuénteme la historia que vimos hoy. Y para que les quede más fácil, cuénteme 2 escenas. Primera y segunda escena. Y la segunda pregunta, ¿qué aprendemos hoy? ¿Cuáles son las lecciones de hoy para nosotros? Bueno, niños, espero entonces las respuestas como siempre y espero que el Señor les bendiga mucho con esta enseñanza. Con la gracia del Señor, nos vemos mañana reunidos con la iglesia. Un abracito para todos. Chao,